Luego de haber derrotado al anciano, se encargaron de atarlo firmemente a una columna incapaz de moverse. A su lado, el espíritu Jungli lo acompañaba con una expresión curiosamente nostálgica. Al notar aquella mirada distinta, Chintan le preguntó qué le ocurría. Jungli respondió con una sonrisa suave, diciendo que no era nada, solo que al verlo así se había emocionado, pues le recordaba a su vida pasada. Sin previo aviso, añadió con total naturalidad que en aquella vida anterior, Chintan había sido amable, pero muy feo, y que jamás habría imaginado que ahora sería tan hermoso. La sorpresa dejó a Chintan completamente mudo, mientras Jungli, ofendido por su expresión de incredulidad, le gritó que las curvas eran bellas, y que en su época eso era lo más deseado. Con aire solemne, proclamó que si viviera en su tribu, sería considerado un hombre de belleza incomparable. Sin embargo, su tono cambió de pronto, tornándose más serio, al advertirle que esa apariencia perfecta no duraría para siempre. Mantener aquel cuerpo dorado requería demasiada energía espiritual, y él ya no tenía cómo reponerla. Chintan queda pensativo, comprendiendo que su apariencia es tan inestable como poderosa. Jungli le revela a Chintan que pronto caerá en un sueño del cual no podrá despertar por sí mismo. Le pide que lo despierte usando un método simple. Debe buscar un libro específico en su estudio, el cual es el quinto libro que se encuentre en el tercer estante. Le insiste con urgencia que no lo haga esperar demasiado en esta vida. Después de decir eso, Jungli desaparece entre llamas, dejando una chispa que Chintan sostiene entre sus manos. Al absorberla, su cuerpo vuelve a la normalidad y siente que todo está en calma otra vez, dándose cuenta de que Jungli ha desaparecido por completo. Aliviado, Chintan celebra finalmente tener un poco de paz y tranquilidad y decide disfrutarla por unos días antes de pensar en despertarlo. Justo en ese momento, Xiao aparece detrás de él gritándole que por favor la escuche, y repentinamente le agradece por haberla salvado, revelando que estuvo a punto de ser capturada. El prota responde con naturalidad, pero ella se pone seria. Le dice que tiene algo importante que confesarle, algo que había guardado desde hace mucho tiempo. Al ver de nuevo su figura robusta y confiable, no puede contenerse más. Con el rostro sonrojado, Xiao se le declara, pero no en el sentido romántico. Con voz firme y emocionada, le grita que siempre ha deseado tener un padre como él. Finalmente libera ese sentimiento contenido y se siente aliviada por haberlo dicho al fin. Explica que su verdadero padre siempre ha sido muy perezoso, y desde niña anhelaba saber lo que se sentía tener una figura paternal fuerte y protectora. Recuerda que la última vez que su corazón se agitó fue mientras estudiaba un texto chino, específicamente en una parte donde un padre con sobrepeso cruzaba apresuradamente un andén para comprar naranjas. Aquella imagen la conmovió profundamente. La otra vez que sintió algo similar fue durante el examen cuando lo conoció. Así que muy conmovida le dice que es la figura paterna perfecta y que le gusta cómo se veía antes, cuando está gordo y podía sentirse protegida. Además le suplica que por favor también se convierta en su padre, al igual que lo es para todos los chicos de la escuela. Al escuchar esto el prota se queda pensativo por un momento, pero de inmediato responde con una sonrisa y le dice que no le importaría ser llamado papá una vez más, revelando que ya ha sido llamado así por 3.807 personas. Xiao, emocionada por la respuesta de Chintan, confirmó con entusiasmo que entonces estaba de acuerdo. Pero él, con una sonrisa tranquila, le preguntó si, después de todo lo que habían vivido y dicho, aún seguía llamándolo solo compañero de clase. Al escuchar eso, Xiao se conmovió hasta las lágrimas. Sin poder contener la emoción, lo abrazó con fuerza y lo llamó papá, rebosando alegría. Chintan, con una sonrisa cálida y afectuosa, le respondió con tono paternal, asegurándole que papá los amaba a todos. Poco después, decidieron llevar al anciano capturado de regreso a la escuela para consultar con el maestro Lin cómo debían manejar la situación con los cultivadores. Mientras caminaban, Xiao, entusiasmada, lo llamó alegremente Gran Papá Chintan, reafirmando con orgullo el nuevo vínculo entre ambos. Por su parte, el anciano, aún atado y completamente desorientado, observaba la escena sin comprender nada. Desconcertado, solo alcanzó a pensar que los jóvenes de hoy en día tenían formas muy extrañas de jugar, y que definitivamente no entendía nada. Mientras tanto, al otro lado del campus, una feroz batalla seguía su curso. Ya habían transcurrido 39 minutos y 27 segundos desde que comenzó, y la tensión se sentía en el aire. Un maestro de gafas se encontraba frente a una criatura rechoncha y peluda, una rata de bambú espiritual que pese a su aspecto inofensivo, se encontraba exhausta y frustrada. Sus ataques no surtían efecto. Avergonzada por su impotencia, la rata se recriminaba a sí misma su debilidad, preguntándose cómo una criatura como ella,
que ni siquiera podía roer bambú, podía considerarse digna de su nombre. Pero, incapaz de rendirse, se lanzó una vez más con furia hacia su oponente. El maestro, imperturbable, ajustó sus gafas y declaró que claramente la lección anterior no fue suficiente. Con una poderosa técnica, invocó energía espiritual verde que tomó forma de hojas de bambú, impactando de lleno a la criatura. La rata cayó derrotada, humillada por completo. Reconoció su fracaso y se lamentó de todos sus años de entrenamiento en secreto que no fueron suficientes para superarlo. Ahora, herida e incapaz de moverse, aceptaba su derrota. En ese momento, el maestro se acercó lentamente, rodeado aún por las hojas de bambú. La rata, temblando de miedo, gritó al maestro que no se acercara más y le exigió que guardara esas hojas, convencida de que iba a ser devorada. Aterrada, recordó con angustia que su especie era considerada una bestia espiritual muy nutritiva, y lo que más la horrorizaba era la idea absurda pero aterradora de ser devorada por un bambú siendo, precisamente, una rata de bambú. Sin embargo, para su sorpresa, el maestro no atacó. En lugar de eso, le ofreció más hojas. La rata, confundida y aún aterrada, preguntó qué pretendía, y él, con voz firme, respondió que si tenía hambre, entonces comiera. Dudando, el roedor aceptó con vergüenza y probó las hojas, descubriendo una textura perfecta y un sabor que su cuerpo reconoció de inmediato. Aunque se las habían forzado a comer antes, esta vez no era igual. Su cuerpo entero reaccionó con una alegría primitiva, como si hubiera estado esperando ese sabor durante 1000 años. Al fin, se rindió al placer de la comida, con lágrimas en los ojos y el orgullo vencido. Se inclinó humildemente, pidiendo perdón por sus errores y suplicando poder comer un poco más. El maestro, con rostro serio pero sin dureza, lo miró y respondió con tranquilidad, que si era así, entonces lo siguiera. El maestro entró en una habitación sencilla, seguido de cerca por la enorme rata espiritual que lo observaba con curiosidad. Al ver el entorno algo desorientada, preguntó dónde estaban, a lo que el maestro respondió con naturalidad que era el dormitorio de los profesores y que solía cocinar allí durante la pausa del almuerzo. Sin perder tiempo, hizo brotar hojas de bambú verdes y frescas desde su propio cuerpo, las cortó con calma y se dirigió a la cocina. Con movimientos hábiles, encendió el fuego del wok y comenzó a saltear los ingredientes, mientras el aroma empezaba a llenar el lugar. Mientras cocinaba, explicó que las ramas y hojas volvían a crecer rápidamente, que cortarlas no afectaba el cuerpo principal y que era algo tan inofensivo como cortarse el pelo. Comentó con ligereza que cuando le daba pereza ir a comprar ingredientes, incluso él terminaba pasando hambre. La escena, casi surrealista, mostraba al maestro describiendo con total naturalidad su receta: carne curada, brotes de bambú, chiles, ajo, jengibre, vino de cocina y sal, todo salteado con precisión y ritmo en la sartén. Finalmente, sirvió el plato humeante, y con una sonrisa, dijo que haría una excepción solo por esa vez, asegurando que el sabor era mejor que nunca. La rata, sorprendida por tanta generosidad, apenas logró preguntar si realmente podía hacer eso, y tras una breve pausa, con una expresión que mezclaba asombro y cierta melancolía, murmuró: ¿cuántas comidas como esa podía uno tener en un año? El maestro respondió con naturalidad que podía preparar alrededor de 50 comidas como esa al año. Al escuchar eso, la rata espiritual se quedó completamente paralizada, con los ojos llenos de lágrimas. No podía creer lo que había oído. Pensó que eso era como comer un manjar todos los días, algo completamente fuera de su alcance. Mientras lo procesaba, recordó todos los años que había pasado entrenando en secreto, sin haber probado jamás algo así. Sintió una mezcla de frustración y resignación. Entendió que jamás podría superarlo. Bajó la mirada, consciente de que sería difícil volver a probar un sabor así en el futuro. Entonces, entre lágrimas y mordiscos ansiosos, se rindió por completo y gritó que lo aceptaba como su jefe. Comía mientras lloraba, sin detenerse, vencido no por la fuerza, sino por el sabor. Le prometió que lo seguiría y lo ayudaría a luchar siempre que lo llamara, rogando que solo lo alimentara, porque algo así sería simplemente perfecto. Así, el ataque sorpresa llegó rápidamente a su fin. Una hora después en la escuela, todos ellos se reencontraron. Chintan, junto con Jiao y un anciano capturado, se encontraba frente al maestro Lin, quien había regresado acompañado de su nueva y peculiar mascota, una enorme y redonda rata de bambú. Lin, al ver a Chintan,
lo reconoció de inmediato. Chintan le explicó que se había topado con un cultivador con malas intenciones y tras capturarlo, decidió consultarle sobre cómo debía manejar esa situación conforme al mundo de los cultivadores. Justo entonces, su atención se desvió hacia la figura redonda que acompañaba al maestro, y confundido, preguntó qué era. Con expresión neutra, Lin simplemente respondió que se trataba de su nueva mascota. El silencio fue interrumpido por un inesperado intercambio entre la rata de bambú y el anciano capturado. La criatura lo confrontó con la palabra perdiste, a lo que el anciano respondió con sarcasmo, burlándose de la derrota de la bestia. Herida en su orgullo, la rata explotó de furia, reprochándole su incompetencia por no haber podido vencer siquiera a un estudiante de preparatoria y recordándole todo el dinero que había invertido en él a lo largo de los años. Sin embargo, el anciano no se quedó callado. Alegó que él se especializaba en adivinación, no en peleas, y que incluso si hubiese derrotado al enemigo, la rata seguiría siendo incapaz de vengarse. La llamó una rata de bambú alimentada por bambú y se negó a devolverle ni un solo céntimo, ridiculizándola aún más. La rata espiritual estalló en furia, con los ojos encendidos y los dientes apretados, lanzando un grito contra el anciano. Estaba a punto de atacar cuando una mano se posó firmemente sobre su hombro, deteniéndolo de inmediato. Era el maestro Lin, que lo miró con calma y una ceja alzada, preguntándole con ironía si de verdad lo había contratado. La rata, repentinamente nerviosa, comenzó a tartamudear una explicación sobre un supuesto cultivador de perros, pero Lin lo interrumpió con frialdad, asegurando que ya podía imaginar toda la historia. Luego se volvió hacia Chintan y Jiao, los reconoció con facilidad y los invitó a cenar, prometiendo explicar todo lo ocurrido. Ambos jóvenes se miraron con sorpresa, sin palabras, mientras el maestro añadía con una ligera sonrisa que lo consideraran. Más tarde, en un restaurante iluminado por una luz acogedora, compartían una cena tranquila. A lo lejos, la rata se alejaba con discreción, levantando un cartel improvisado que decía mi gratitud. La comida fue generosa y nada económica, costó 5.100 yuanes. Mientras tanto, el anciano que había causado todo el problema era escoltado por cultivadores de túnicas largas, finalmente capturado. Y aunque la luna brillaba en lo alto, su voz rompía la calma de la noche con gritos desesperados, acusando a la rata y asegurando que todo había sido una trampa. Chintan abrió la puerta de su casa y entró con paso tranquilo, dejando atrás todo lo vivido recientemente. Al cruzar el umbral, una sensación de alivio lo envolvió. El silencio del lugar y la familiaridad del entorno le hicieron pensar que finalmente, todo había terminado. Caminó hasta la estantería, y sin titubear, extendió el brazo para tomar un libro rojo, como si supiera con exactitud qué buscaba. Sin embargo, al abrirlo, sus ojos se abrieron con sorpresa al encontrar algo inesperado dentro. Frunció el ceño molesto, y preguntó en voz alta qué rayos es esto, visiblemente alterado por lo que acababa de descubrir. Entonces, con una mezcla de frustración y resignación, recordó que aquel era su diccionario de chino moderno, aunque ahora contenía algo que claramente no pertenecía allí. Permaneció de pie, observando el libro con desconfianza, mientras una brisa ligera agitaba sus páginas, como si anticipara que algo más estaba por venir. Entre ellas, encontró una nota escrita a mano, acompañada por un simple dibujo de una cara sonriente, un detalle tan extraño como desconcertante. En eso vemos a Jungli visiblemente exaltado, quien hojeaba unos documentos antiguos hasta que se detuvo bruscamente ante una revelación inesperada. Sus ojos se abrieron con intensidad al descubrir que el contenido describía una pastilla espiritual. El pergamino frente a él mostraba ilustraciones peculiares, entre ellas una palabra lo desconcertó, la cual era Snickers. A medida que analizaba el proceso, comprendía que la planta debía ser refinada con fuego espiritual y luego infundida en un portador adecuado, siguiendo una transformación detalladamente ilustrada en el documento. En la fase final, el fuego tomaba forma y se condensaba en una esfera brillante que representaba el resultado. Jungli lo reconocía con orgullo como su propia obra. Con determinación, señalaba a Chintan que yacía inconsciente, mientras explicaba que había adquirido 10 cajas de Snickers usando su alipa, y que mediante refinamiento había concentrado toda la esencia calórica en una sola barra. Luego mostraba cómo envolviendo la barra con energía, había grabado un círculo mágico capaz de transformar las calorías en energía espiritual, todo dentro del envoltorio original.
Mientras tanto Chintan, ya despierto, leía el documento con expresión cada vez más desconcertado. El texto indicaba claramente que aquella barra había sido convertida en una píldora espiritual capaz de restaurar por completo su energía. Sin embargo, lo que más lo afectó no fue el resultado, sino el precio. Bajó lentamente el documento con la mirada sombría, y se lamentó en silencio por su Alipay, el cual en su mundo era como una billetera virtual. Aunque aún molesto, mordió la barra con frustración contenida, murmurando entre dientes su intención de dejar pasar el momento, solo para ajustar cuentas más tarde. Y justo después, algo lo tomó completamente por sorpresa. De pronto Chintan fue envuelto por una energía ardiente que atravesó su cuerpo con violencia. A medida que la energía lo invadía, comprendió que aunque en un principio solo tenía algo de hambre, ahora se sentía repentinamente lleno, como si algo excesivo hubiera ocupado todo su interior. Preocupado, comenzó a tocarse el estómago y notó que no podía digerir lo que había consumido, ya que la energía, lejos de estabilizarse, recorría su interior sin control, elevando su temperatura de forma peligrosa. Pronto, se llevó la mano a la boca, afectado por lo que sentía dentro, consciente de que algo estaba a punto de estallar. En un impulso desesperado, corrió hacia la ventana, con el cuerpo hinchándose como un globo al borde del límite. Al llegar, abrió la boca de golpe y una gigantesca llamarada estalló desde su interior, atravesando la oscuridad con una fuerza brutal. El fuego ascendió como un haz ardiente, iluminando el cielo nocturno mientras la presión finalmente encontraba salida. Cuando las llamas se disiparon, de repente Jungli apareció en la escena, el cual permanecía con una calma implacable. Mientras tanto Chintan, exhausto, se apoyaba contra el lavamanos jadeando con dificultad, mientras el vapor salía lentamente de su boca, aún intentando recuperar el aliento tras aquella explosión. Jungli, aún envuelto en llamas residuales, despertó después de una larga siesta. Poco después apareció frente a Chintan, que lo observaba desde la puerta con expresión seria. Jungli, desbordante de entusiasmo, exclamó con exagerada alegría que apenas había pasado tiempo alguno y celebró que Chintan fuera un hombre de palabra al despertarlo tan pronto. Sin embargo, Chintan no compartía su entusiasmo. Con el rostro visiblemente tenso por la ira, lo confrontó de inmediato, gritándole con indignación si acaso lo creía un pequeño dragón de fuego, y en medio del alboroto, le lanzó un golpe como descarga por todo lo que había ocurrido. A lo que Jungli, con una sonrisa nerviosa, admitió entre risas que efectivamente el fuego había resultado más intenso de lo previsto. Se disculpó con torpeza y humor sin dejar de reír, intentando quitarle peso al incidente. Luego, adoptando un tono más serio, le preguntó a Chintan si estaría interesado en aprender una técnica especial, la alquimia de control de fuego. Le explicó que no era una técnica cualquiera, sino la mejor que había desarrollado en toda su vida. Aseguró que dominarla representaría un paso fundamental para entrar con firmeza en el mundo del cultivo, evitando que Chintan siguiera siendo un novato vulnerable frente a cultivadores más experimentados. Y con un matiz pícaro en la voz, añadió que incluso podría utilizarla para controlar la temperatura de sus manos, o para perder peso, lo cual desconcertó completamente a Chintan. Sin embargo, rápidamente se inclinó hacia él y le pidió con firmeza que le contara más. A lo que Jungli, retomando su porte de maestro, levantó un dedo y comenzó a explicar con seriedad que para comprenderlo correctamente, debía saber que los cultivadores ordinarios canalizaban su energía espiritual a través del dantian, el núcleo interno que sirve como base para el cultivo. Es así como Jungli continuó su explicación con voz reflexiva, hablando sobre cómo los cultivadores tradicionales buscaban lugares auspiciosos para absorber la energía del entorno. En algunos casos se sentaban al pie de una cascada para sentir una conexión con el cielo y la tierra, utilizando la energía espiritual para fortalecer su cultivo. Sin embargo, el tono de Jungli cambió repentinamente. Se exaltó con una mezcla de orgullo y frustración, afirmando que su método era mucho más directo. Sin rodeos, señaló el abdomen de Chintan y reveló lo esencial de su técnica. Dentro de él había una herramienta especial, una suerte de atajo inusual, nada menos que el fuego interior que residía en su cuerpo. Según explicó, ese fuego debía guiarse hacia el estómago, donde reemplazaría el ácido estomacal, digiriendo cualquier alimento y transformando directamente el calor en energía espiritual. Chintan, impactado, observó cómo su abdomen comenzaba a brillar desde dentro, mientras Jungli, satisfecho, comentaba con orgullo la maravilla del proceso. Pero al notar el contacto repentino, Chintan retrocedió con incomodidad, preguntando qué estaba ocurriendo y por qué lo tocaba. Jungli respondió con total tranquilidad que solo había aplicado un pequeño truco para facilitar la observación, haciendo su abdomen transparente, y levantó la mano para mostrar que no tenía intenciones ocultas.
Mientras tanto, en el interior del cuerpo de Chintan, iluminado por el fuego, los meridianos ardían de energía descontrolada. Jung Lee explicó entonces que ese fuego había sido refinado a lo largo de toda su vida, y que aunque era capaz de derretir cualquier cosa, ahora estaba provocando estragos dentro de su discípulo, iluminando su sistema energético y explicando tanto su constante sensación de hambre como el calor en sus manos. Con tono firme y al mismo tiempo que sacó una caja enorme, le gritó que debía aprender a controlar esa fuerza cuanto antes. Al ver esto, el prota de inmediato se exaltó, ya que ya conocía esa caja, y le preguntó cómo era posible que podía tener más de esas cosas. A lo que Jung Lee, con una sonrisa culpable y un chocolate en la mano, confesó que había comprado demasiado sin darse cuenta, justificándolo como material de práctica. Finalmente le acercó otra barra mientras una chispa flotaba en el aire, y el fuego volvió a elevarse en espiral, pero de inmediato la llama espiritual comenzó a descender lentamente, respondiendo al contacto como si reconociera una señal. Jung Lee, entusiasmado, explicó que ese fuego no solo era poderoso, sino profundamente espiritual, comparable al comportamiento de una mascota hambrienta atraída por la comida. Chintan observaba atónito el proceso, sin poder creer lo que presenciaba. Para él, aquello parecía ser el cultivo en su forma más extraña y pura, a lo que Jung Lee asintió con convicción. Según afirmaba, ese método superaba por mucho el simple acto de comer, ya que multiplicaba la eficiencia con la que el cuerpo aprovechaba el alimento. A diferencia de la gente común que comía y luego desechaba lo que no podía usar, Chintan tendría la capacidad de convertir cada bocado en energía espiritual pura. Con el rostro iluminado de orgullo, Jung Lee proclamó que ese era su método de cultivo original, el más simple de todos, y solo necesitaba seguir comiendo. Chintan lo escuchaba en silencio, incapaz de decidir si se trataba de una genialidad o una locura. Mientras tanto, Jung Lee, totalmente ajeno a su confusión, declaró que todo se resumía en una técnica de digestión eficiente y que lo mejor sería comenzar con unas cuantas cajas más de chocolates. Al mismo tiempo, en un edificio cercano, la escena era observada desde la distancia por dos figuras ocultas. Uno de ellos, un tipo calvo, sostenía unos binoculares con firmeza mientras identificaba al joven a través del visor. Reconoció con certeza que se trataba de Chintan, y murmuró que sería mejor observarlo durante unos días antes de acercarse. A su lado, un pelirrojo lo escuchaba con una sonrisa maliciosa, atento a cada palabra. El calvo prosiguió con su evaluación, recordando en voz baja que aquel muchacho había derrotado a una famosa adivina y también a un cultivador en forma de rata de bambú, lo cual le parecía bastante impresionante. De inmediato el pelirrojo se sobresaltó al sentir una intención de asesinato tan intensa que lo dejó paralizado, y mencionó para sí mismo que estaba claro que Chintan había captado la atención de figuras importantes, y el aura malvada y estremecedora que lo envolvía no hacía más que confirmar que era un verdadero cultivador demoníaco. Sin embargo, cuando el tipo calvo con lágrimas en los ojos expresó su admiración por Chintan por ser guapo, tener una gran casa y abundante comida, el pelirrojo no pudo evitar sorprenderse. No comprendía el giro de emociones del tipo calvo, que se deshacía en halagos diciendo que el futuro de ese chico era brillante, envidiable e impredecible. Mientras el pelirrojo intentaba procesar las palabras de su compañero, en un rincón del baño un hombre mayor y calvo escuchaba la conversación, y mientras se retiraba, escuchaba cómo el calvo con resignación reflexionaba sobre su propia vida, ya que según este seguía soltero a los 30, trabajando horas extra y alimentándose solo con fideos instantáneos. Lo más humillante era tener que esconderse en el baño de hombres de un edificio cercano solo para vigilar a Chintan. Mientras tanto, Chintan, completamente ajeno a lo que estaba ocurriendo, comía una barra de chocolate, pero de pronto su expresión cambió. Algo estaba ocurriendo dentro de él, y la intensidad de su reacción lo hizo correr hacia Jung Lee, quien, alarmado por la situación, le dijo con urgencia a Chintan que activara la técnica llama de chorro. Sin dudarlo, una enorme llamarada fue disparada desde la ventana, cortando el cielo nocturno en un instante. Sin embargo, la reacción de Jung Lee no fue la esperada. Su expresión se volvió severa, y señalando directamente a Chintan, le informó que había fracasado una vez más. Según él, la comida no había sido digerida de forma adecuada, y las llamas apenas habían liberado una fracción de la energía esperada. Chintan, frustrado, exhaló con el rostro sombrío, ya que encima de estar siendo un conejillo de indias, lo estaban llamando la atención. Pero Jung Lee, sin perder el impulso, sacó otra barra con entusiasmo y propuso intentarlo de nuevo, asegurando que incluso si no conseguía transformarla por completo en energía espiritual,
debía al menos esforzarse. Así que le sugirió que lanzara una llama en forma de corazón, lo cual solo provocó un puñetazo directo por parte de Chintan. La escena se transformó rápidamente en caos, con Chintan golpeando a Jung Li repetidamente. Mientras tanto, desde el edificio cercano, el pelirrojo que observaba la situación a través de los binoculares no podía ocultar su desconcierto. La mezcla de fuego, gritos y violencia física lo hizo dudar de lo que veía, preguntándose si realmente estaba frente a ese recién llegado tan esperado. Frunciendo el ceño, levantó su espada y gritó furioso, considerando todo aquello una completa tontería. El mundo del cultivo es vasto y complejo, y siempre existían quienes se internaban en prácticas poco ortodoxas, alejadas del camino tradicional, como por ejemplo aquel extraño personaje que los había estado observando desde hacía un rato, cuya intención seguía siendo incierta. Cuando era un niño, el pequeño corrió con una espada de juguete en alto mientras gritaba con todas sus fuerzas. Frente a él, otro niño rubio y más fornido respondió al grito con igual intensidad. El rubio dio un salto ágil y lo derribó al suelo con fuerza, haciendo que su espada de juguete saliera volando, y comenzó a burlarse de él con desprecio, llamándolo debilucho. Su rival orgulloso se jactó mientras sostenía su sable de juguete, diciendo que el suyo era el matadragones, mucho más poderoso y además cambiaba entre 3 efectos de luz y podía vibrar. Con lágrimas en los ojos, el niño observó con impotencia la brillante espada de su oponente. Desesperado corrió de vuelta a casa mientras gritaba con fuerza, llamando a su padre. Al llegar, suplicó entre sollozos que le comprara el sable matadragones, asegurando que estaba en oferta, que se iluminaba y vibraba, y rogando que se lo comprara. Pero al abrir la puerta del baño, se encontró con una escena inesperada. Su padre estaba cubierto de algo rojo, limpiando lentamente una enorme espada. Ambos se quedaron inmóviles, mirándose fijamente en un momento tan incómodo como inquietante. El padre, sorprendido de haber sido descubierto, soltó un grito repentino. Luego, resignado, dijo que ya que lo había visto no tenía otra opción. Le ofreció entonces la gran espada que tenía en sus manos. El niño, confundido, exclamó que solo quería una espada de plástico, inflable, de las que se iluminan, y que ese machete de 1 metro claramente no era normal. Preguntó de dónde había salido esa arma, y qué rayos estaba haciendo, lo cual su padre le dijo que ya no podía ocultarlo y que debía contarle la verdad. Es así como le explicó que todo comenzó hace mucho tiempo. Su antepasado, según reveló, era en realidad un cultivador del camino demoníaco, y le advirtió que no tocara ni probara nada. Su padre continuó contando que ese antepasado se especializaba en técnicas de fuego y sable, y que fue conocido como el señor demonio del sable de llama. Hace 700 años había alcanzado la cima del poder y había hecho temblar al mundo, pero como todo gran poder, terminó siendo perseguido por los líderes de las 7 grandes sectas, los cuales rodearon al demonio con gritos coordinados, declarando su sentencia de muerte. Él, completamente desafiante, respondió con insultos y fuego, lanzándose a la batalla con furia. La lucha se extendió durante 3 días y 3 noches, durante los cuales logró asar a 6 de ellos. Pero su final fue tan ridículo como inesperado, murió porque no pudo ir al baño. A pesar de todo su poder, su necesidad fisiológica fue más fuerte que cualquier enemigo. En el presente, el padre sostenía con entusiasmo el antiguo sable, afirmando que era el arma original del demonio y que su alma seguía sellada dentro, llorando cada noche. Emocionado, le ofreció el arma a su hijo como si fuera un juguete cualquiera, provocando una reacción de puro horror, ya que el niño rechazó la oferta de inmediato, pero el padre, ahora más serio, explicó que estaba cultivando artes demoníacas y que el linaje familiar no podía desaparecer tras siglos de herencia. Tarde o temprano, su hijo tendría que continuar con ese legado. El niño, confundido, preguntó si eso los convertía en una familia de villanos. Dudó unos segundos, pero al recordar al niño que lo había intimidado esa misma tarde, el cual se hacía llamar Tigre Graso, que ya iba en 2º grado, la decisión se volvió más clara. Ese chico se estaba haciendo más fuerte, y si no actuaba ahora pronto no podría vencerlo. Así que, convenciéndose a sí mismo, aceptó su destino. Aunque el camino fuera malvado y torcido, pensó que al menos serviría para protegerse. Podría golpear a los niños que lo molestaban, hacerse más fuerte, y quizás incluso dominar todos los bloques del vecindario. Así que, completamente absorbido por su fantasía, imaginaba con ambición desbordante un futuro glorioso en el que se convertiría en el gobernante absoluto de todos los niños de la escuela primaria, desde 1º hasta 6º grado, extendiendo su dominio por toda la ciudad. Con una sonrisa maliciosa en el rostro, saboreaba el poder que imaginaba alcanzar. Decidido, aceptó su destino,
afirmando con entusiasmo que cultivaría las artes demoníacas sin dudar. Incluso se ofreció con dramatismo a pagar el precio que fuera necesario, sin importar cuántas personas debiera eliminar o sacrificar, entregándose por completo a lo que creyó era el camino del poder. Pero su monólogo fue interrumpido bruscamente por una bofetada. Su padre, visiblemente molesto, lo reprendió de inmediato. Le gritó que no debía decir cosas tan aterradoras y le cuestionó de dónde había sacado esas ideas de matanzas y sacrificios. Como castigo, le redujo el tiempo frente a la televisión a solo 2 horas al día y prohibió definitivamente los programas violentos. El niño quedó completamente atónito ante la reacción, temblando mientras pedía disculpas con voz débil. Sin embargo, tras un breve silencio, pareció reconsiderarlo todo. Se detuvo a mirar a su padre, a las manchas que lo rodeaban, y preguntó con sospecha qué era todo eso. El padre, cambiando de tono con total calma, le respondió que era salsa de tomate recién comprada en el supermercado. Tratando de salir del paso, añadió que los cultivadores demoníacos eran simplemente distintos a los cultivadores normales. Pero le explicó a su hijo que la cultivación consistía en absorber la energía del cielo y la tierra para transformarla en poder espiritual propio. En ese momento el padre, con gesto serio y el dedo alzado como si estuviera dando una lección, afirmó que en teoría cuanto más malvado y rodeado de aliados oscuros, mejor funcionaba ese tipo de cultivo. En los tiempos antiguos, muchos demoníacos realmente actuaban así. Sin embargo, gritó con furia, preguntando si su hijo se atrevería a intentar algo semejante, advirtiendo que hoy eso sería imperdonable. No importaban las reglas del pasado, la ley lo castigaría y su propia conciencia lo atormentaría. El niño, conmovido por el grito, negó débilmente con los ojos llenos de lágrimas. Fue entonces cuando el padre, más tranquilo pero aún firme, reveló que la nueva generación de cultivadores demoníacos había adoptado otro enfoque, el cual era fingir. Así que con entusiasmo renovado, explicó que había que actuar como un villano en todo momento, exagerar, alardear, mostrar rabia constante y una presencia intimidante. Solo así las energías malignas lo reconocerían como uno de los suyos y entrarían en su cuerpo. En medio de esa explicación, cerró los ojos y empezó a canalizar energía oscura, diciendo que eso era lo que había estado haciendo cuando su hijo lo encontró. El niño, temblando, apenas logró preguntar si eso era una demostración. Pero antes de obtener respuesta, el padre alzó el sable al cielo, liberando una explosión de energía demoníaca que sacudió el ambiente. El padre, en un arrebato teatral, proclamó el regreso de la familia demoníaca mientras blandía su sable, cubierto de salsa de tomate. Gritaba sobre ríos de sangre y su destino como demonio eterno. Luego bajó el tono y explicó que todo era parte de su técnica, fingir ser un villano tan bien que incluso la energía del cielo lo creía. Así cultivaban los demoníacos modernos, y con una sonrisa, le preguntó a su hijo si quería intentarlo. El niño retrocedió escandalizado, indignado por la vergüenza de lo que acababa de presenciar, negándose rotundamente. Pero en su interior, algo comenzaba a cambiar. A pesar del rechazo inicial, terminó aceptando. Pensó que sería una lástima dejar que una técnica de cultivo centenaria desapareciera. Y con el tiempo aquel niño llamado Yang se convirtió en el hombre que es ahora, se había vuelto más fuerte, y su cabello ahora erizado lo decía todo. La escena se trasladó a la oficina de la Red de Protección de las Artes Tradicionales. Yang Xiaoxia irrumpió con energía desbordante, dio un salto directo sobre el escritorio del director y se presentó con voz fuerte y agitada. Se identificó como un cultivador demoníaco recién graduado, desesperado por encontrar empleo, y exigió que la red cumpliera su promesa de apoyar a quienes practicaban artes tradicionales. Sin contenerse lo agarró por la camisa, zarandeándolo mientras exigía respuestas. El director, algo desconcertado, intentó mantener la compostura y sonrió con nerviosismo, y con tono diplomático afirmó que entendía perfectamente, ya que después de todo, los cultivadores demoníacos debían hablar con dramatismo y fingir maldad para atraer la energía furiosa del cielo y la tierra. Conmovido por la inesperada comprensión, Yang rompió en un llanto exagerado, agradeciendo efusivamente su amabilidad. El director, ya en modo político, le explicó que aunque su estilo dificultaba integrarse a ambientes laborales comunes, justo habían recibido una nueva cuota para apoyar a cultivadores demoníacos desempleados. Al escuchar eso, Yang le agradeció entre lágrimas, pero su conciencia demoníaca se activó de inmediato, indignado por tanta debilidad. Aún así, el director confirmó que estaba contratado, diciéndole que comenzaría al día siguiente en el Departamento de Operaciones de Campo 301, con 3 meses de prueba y un salario modesto. Aquella noticia alegró mucho a Yang. Más tarde, Yang llegó con una caja en brazos a la entrada del lugar.
El edificio parecía sombrío, con advertencias en la puerta y una atmósfera inquietante. Era su primer día, y estaba por descubrir que el trabajo sería todo menos normal. Pero al cruzar la puerta algo no le pareció normal. El ambiente era oscuro, húmedo, y en vez de parecer una oficina, todo tenía el aspecto de un matadero abandonado. Manchas extrañas cubrían el suelo, ganchos colgaban del techo y la atmósfera estaba cargada de una energía maligna tan densa que casi podía tocarse. Con una sonrisa forzada, intentó mantener la compostura mientras se presentaba en voz alta como el nuevo empleado. Pero al avanzar, lo recibió una sala iluminada por luces frías y pálidas, donde figuras sombrías trabajaban frente a computadoras sin decir una sola palabra. A medida que los observaba mejor, su espanto aumentaba. Uno llevaba una máscara mecánica, otro sostenía un cráneo con herramientas quirúrgicas y los demás eran aún más inquietantes, tenía miradas muy escalofriantes, todos más propios de una historia de terror que de una oficina estatal. El rostro de Yang se deformó de puro miedo. Al borde del colapso, soltó un grito ahogado, y justo en eso una mano misteriosa se apoyó sobre su hombro desde atrás, helándole la sangre en seco. Aquel tipo era nada más y nada menos que el tipo calvo que vimos hace unos momentos. Con voz fría le dijo que el jefe le había encargado mostrarle el lugar. La reacción de Yang fue inmediata, pura confusión y alarma. El sujeto con tono solemne se presentó como Qilin del agua calva, asegurando que podía acudir a él para cualquier duda futura. Pero Yang, completamente abrumado, solo podía gritar internamente ante lo absurdo de la situación, preguntándose qué clase de bichos raros trabajaban allí. Pero el hombre respondió con calma que todos en ese lugar eran como él. Eran cultivadores demoníacos y todos trabajan en la habitación 301. A partir de ese momento, Yang comenzó a conocer a los suyos. Por primera vez interactuaba con personas que compartían su extraña naturaleza. Más tarde en la cafetería comía con entusiasmo, sorbiendo fideos sin parar. Sin embargo, la calma se rompió cuando un sujeto enmascarado irrumpió gritando, acusándolo de dejar todas las verduras en el bol. El ambiente se tensó aún más cuando lo encaró directamente, preguntándole si estaba menospreciando las verduras, o peor aún la nutrición. Entre gritos y amenazas de desequilibrio nutricional mortal, le ordenó que no dejara ni una hoja sin terminar. Más tarde, mientras descansaba tras horas de trabajo, Yang había quedado dormido sobre unos papeles. Pero su descanso no duró mucho. De pronto una irrumpió y lo despertó de golpe, gritándole que no debía dormir allí. Acto seguido, aquel compañero de trabajo lo regañó por estar en el camino, y muy exaltado se acercó y le entregó un tazón de gachas calientes y le indicó que si tenía sueño debía ir a descansar junto al sofá. Le recomendó dormir hasta morir en ese rincón sucio y desordenado, aunque al mirar el lugar, Yang descubrió que era limpio, ordenado y sorprendentemente acogedor. Pero la calma otra vez duró poco. De repente una mujer de apariencia imponente con un parche en el ojo lo empujó sin miramientos. Lo acusó de haberse vuelto arrogante, y entre burlas lo enfrentó por empezar oficialmente a trabajar. Exigió que le mostrara respeto como si de un tributo se tratara, y entre gritos lo invitó a cenar esa misma noche. Juanjude sería el lugar y ella pagaría, pero le dejó en claro que no se equivocara con ella, ya que esto solo era un regalo para celebrar sus 3 meses como empleado oficial. Pero el tiempo pasó rápido, y un año después, Yang se encontraba solo en el baño, tapándose la cara con ambas manos completamente agobiado. Entre susurros y quejas, se lamentaba de lo incómodo que le resultaba todo. A pesar de la amabilidad de sus compañeros, sentía que la presión era insoportable. Todos cultivaban artes demoníacas con una intensidad aterradora, todos fingían ser feroces con una naturalidad que a él le costaba imitar. Se sentía como si estuviera actuando cada día. Su cultivo aún era superficial, su villanía forzada, y no lograba seguir el ritmo de la hipocresía de sus superiores. Desesperado, murmuró que quizás debía pedir una transferencia. El ambiente era demasiado opresivo, e incluso llegó a dudar si era apto para el camino demoníaco en absoluto, o si debía abandonarlo por completo. Fue entonces cuando una garra se posó suavemente sobre su hombro. De inmediato Yang se congeló. Al darse la vuelta encontró a un personaje siniestro, cubierto por una presencia oscura. Lo miró fijamente, y con voz baja le recordó que ya llevaba un año en ese trabajo. Yang lo reconoció de inmediato. Era el temido fantasma mayor, el más feroz de toda la oficina. Se asustó de verdad, ya que se suponía que se había escondido discretamente en la escalera después del trabajo, pero aquel hombre apareció de la nada. A diferencia de los demás que solo fingían, él era realmente cruel. Se decía que se bañaba en sangre todos los días.
La tensión aumentó cuando este, con rostro sombrío y voz seria, le reprochó su actitud distante durante el último año. Y esto empeoró aún más cuando él le dijo que había llegado el momento de saldar cuentas. De inmediato Yang entró en pánico al oírlo. Con el rostro tenso y la mente desbordada por suposiciones, lo siguió con temor mientras el otro lo guiaba a un lugar más apartado. A mitad de camino, una advertencia resonó con dureza, exigiéndole que no intentara escapar. Es así como ambos llegaron a la sala 301, y sin perder tiempo el mayor extendió el brazo, abrió la puerta con fuerza y ordenó entrar. Para sorpresa de Yang, todo cambió al cruzar el umbral. En el interior lo esperaba una celebración improvisada. Había pastel, decoraciones y sonrisas por todas partes. Sus compañeros lo habían reunido para celebrar su primer aniversario en la empresa. Atónito, Yang apenas podía reaccionar. Desconcertado balbuceó algo ininteligible antes de romper en lágrimas, abrumado por la emoción. No entendía cómo aquellas personas, que fingían ser tan feroces, podían ofrecer gestos tan genuinamente cálidos. De pronto la compañera con parche en el ojo se acercó muy emocionada y le preguntó si estaba feliz. Le recordó que se cumplía oficialmente su primer año con ellos. El compañero que antes parecía una amenaza también habló con sinceridad. Celebrar ese día era importante, porque dentro de la extraña oficina 301, los cultivadores demoníacos se consideraban algo más que colegas, se consideraban una familia. Es así como los compañeros de Yang, con sonrisas sinceras, le explicaron el motivo detrás de la celebración. Afirmaron que aunque eso significara interrumpir su cultivo por un día entero o debilitar sus poderes, nada de eso importaba si podían darle aquella sorpresa. Para ellos lo esencial era expresarse desde el corazón. Uno a uno se unieron con entusiasmo, confesando que por esa ocasión especial, todos habían detenido deliberadamente su entrenamiento. Era un momento distinto. Por primera vez hablarían sinceramente como grupo, sin necesidad de aparentar ferocidad. Conmovido hasta lo más profundo, Yang intentó responder. Tartamudeó con la voz entrecortada, sin poder terminar ninguna palabra. Finalmente, vencido por la emoción, rompió en llanto y se lanzó a los brazos de sus compañeros. En ese instante, encontró algo más que un equipo, había hallado su lugar. Desde aquel día, el joven se integró por completo al grupo de cultivadores demoníacos modernos, ya no se sentía ajeno. Y respecto a su trabajo, la Red de Protección de la Artesanía Tradicional, una organización supervisada por entidades superiores, operaba a través de un sitio web que ayudaba a cultivadores de todo tipo. Sin embargo, también existía una vigilancia silenciosa. Cada cultivador registrado era observado en secreto por un periodo de tiempo, sin que ellos lo supieran.